esta lección vas a aprender acerca de la interfaz de callback, que es uno de los primeros mecanismos por medio de los cuales nosotros podíamos manejar eventos y también nos va a permitir la comunicación entre objetos. Veremos el término de interfaz de callback y en qué consiste, también el sync, el handler y cómo llevar a cabo una detección de evento utilizando esta técnica. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir trabajando con el framework de .NET y ahora vamos a aprender cómo trabajar con las interfaces de callback y los sync. Las interfaces de callback es una técnica ya un poco en desuso, un poco primitiva, con la cual empezábamos a crear la parte del manejo de eventos. Y era una técnica por medio de la cual nos permitía la comunicación entre objetos diferentes cuando algo en particular sucedía. Aunque esta técnica ya no se utiliza mucho, yo se las voy a enseñar para que sepan en qué consiste y que también nos sirva como base para poder aprender técnicas más modernas como los delegados de manera mucho más sencilla. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que conocer son bien los términos que vamos a estar utilizando en esta lección. Primero vamos a tener el concepto de evento. El evento es cuando algo está sucediendo. Por ejemplo, en una interfaz gráfica, cuando ustedes dan clic a un botón, están creando realmente un evento. Entonces, el evento es cuando algo sucede. Y nosotros, cuando vamos a hacer uso de esta técnica, tenemos que definir bien cuáles son los eventos que nos interesa hacer. En este ejemplo, bueno, en el ejemplo que vamos a manejar el día de hoy y en las lecciones posteriores, vamos a suponer que estamos creando un refrigerador inteligente. Entonces, este refrigerador puede tener dos eventos que a nosotros nos interesa. El primer evento es cuando tenemos pocos alimentos y el segundo evento es cuando el refrigerador se está descongelando. Entonces nosotros seleccionamos cuáles son los eventos, cuáles son esas situaciones que nos interesa que se lleve a cabo una reacción o una acción cuando suceda. Esos van a ser los eventos. Los eventos nosotros los vamos a definir adentro de la interfaz de callback. Ahí simplemente vamos a decir cuáles son las características que tienen estas acciones. Recuerden que en las interfaces no podemos colocar nosotros como tal la implementación. Solamente podemos definir el comportamiento. Entonces en la interfaz de callback nosotros indicamos cuáles son los eventos que nos interesan. Posteriormente vamos a tener otro concepto que es el concepto de sync. Sync es el objeto que va a llevar a cabo la acción cuando el evento suceda. Es decir, adentro de la clase sync, además de todo lo que puede tener, vamos a tener un método y ese método se va a invocar cuando el evento suceda. ¿Cuándo va a suceder este evento? Pues cuando se cumpla con la condición del evento. Bueno, este método especial que se invoca cuando el evento sucede es lo que nosotros conocemos como un handler. Entonces, en las clases sync, nosotros vamos a tener un método que es el handler, que es el método que se invoca cuando el evento en particular sucede. Ya que tenemos nosotros entonces nuestra interfaz de callback y tenemos nuestro sync, desde luego necesitamos tener una clase en la cual se va a llevar a cabo todo el trabajo. Esta clase, en nuestro ejemplo, va a ser la clase refri, que va a tener uno o varios métodos que van a estar realizando el trabajo del refri. Adentro de esta clase, entonces nosotros vamos a poner las condiciones necesarias para saber si un evento se llevó a cabo o no. Y en dado caso de que el evento se haya cumplido, es decir, vamos a colocar la condición de evento, en dado caso de que el evento se haya cumplido, entonces vendría la parte de la invocación del handler. En este caso, bueno, la parte de la clase program y del main únicamente la vamos a dejar para que orqueste y organice todo, pero realmente la lógica principal va a suceder en refri y no va a suceder en main. Es decir, refri va a estar trabajando, refri va a detectar cuando sucedió el evento y entonces refri se va a comunicar con el sync para que el sync reaccione cuando ese evento sucedió por medio de su handler. Ok, esto es algo de trabajo, entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo programar cada una de las partes. Por favor, creen un programa
Perdón, un proyecto nuevo que se va a llamar Programa 0201 Sync. Ese es el nombre que yo le he dado y vamos a empezar a construirlo. Lo primero que hacemos es crear una interfaz. Yo le estoy llamando iEventoRefri. ¿Y por qué? Porque es una interfaz, y eventos, bueno, porque aquí voy a definir los eventos que va a tener el refri. Ya que tengan entonces creada su interfaz, en esta sección donde tenemos el bloque de código de la interfaz, pues ahí simplemente colocamos la lista de eventos que nos interesan. En este caso, como es nuestro primer ejemplo, solamente vamos a trabajar con uno. ¿Qué evento es el que a mí me está interesando? Bueno, me está interesando cuando yo tengo pocos alimentos en el refrigerador. Entonces a este evento le he llamado reservas bajas. Aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que va a recibir reservas bajas? Bueno, pues va a recibir la cantidad de kilos de alimento que tiene el refri en ese momento y no nos va a regresar absolutamente nada. Cuando ya tengamos definida nuestra interfaz de callback, que es esta, entonces podemos proceder también a crear las clases de sync. También para este ejemplo únicamente vamos a crear una clase sync, aunque posteriormente vamos a trabajar con múltiples syncs. Bueno, creamos la clase como si fuera una clase común y corriente, pero es muy importante esto. Nuestras clases sync deben de implementar a la interfaz de callback. Entonces, crefrisync va a implementar a iEventosRefri. Podemos colocar todo lo normal de una clase, es decir, la clase sync no necesariamente tiene que ser exclusivamente para los handlers, puede llevar a cabo otro trabajo y también tener el handler, o únicamente puede tener el handler. Bueno, entonces ustedes van a colocar todo lo que necesite la clase sync. Y aparte, como estamos implementando ahí eventos refri, bueno, pues tenemos que llevar a cabo la implementación del comportamiento que definimos ahí, que es ese comportamiento, pues fue el evento que a nosotros nos interesa. Por lo tanto, este método que estamos colocando acá es el handler, es el método que se va a invocar cuando el evento suceda. Nuestro handler, ¿cómo queda? Public void reservas bajas int p kilos. Estamos recibiendo eso y bueno, pues vamos a mostrar un mensaje. Lo primero que hago es que estoy cambiando el color de la letra a amarillo para que podamos distinguir bien cuando la acción se está llevando a cabo en el sync y cuando no. Y el mensaje que pongo es reservas bajas de alimentos, quedan tantos kilos. Esta información obviamente la va a recibir de quien esté generando esa llamada al handler. Entonces, esto es lo que vendría a ser nuestra clase sync. Podemos tener múltiples, pero eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Luego vamos a construir nuestra clase de trabajo. La clase de trabajo es aquella que va a estar realizando unas acciones y que en un momento dado va a detectar el evento para llevar a cabo la invocación de los handlers. Entonces nuestra clase de trabajo es la clase refri. Nosotros podemos tener varios syncs, es decir, no solamente vamos a tener un objeto de la clase sync, sino que podemos tener varios objetos de la clase sync o incluso varios objetos de varias clases sync. Entonces necesitamos un mecanismo para poder guardar todos los syncs que van a ser invocados cuando suceda el evento. Aunque en este ejemplo solamente estamos utilizando uno, vamos a dejar todo listo para cuando nosotros necesitemos utilizar múltiples syncs. Entonces, la forma como lo estoy haciendo es creando un ArrayList. Recuerden que si nosotros deseamos utilizar la clase de ArrayList, hay que colocar using system.collections. No se les olvide. Bueno, el ArrayList es un arreglo que funciona de manera dinámica. Es muy similar a cómo funciona una lista ligada, aunque bueno, es desde la perspectiva y creado por la gente que programó el framework de .NET. Entonces véanlo simplemente como un arreglo dinámico en el cual nosotros podemos adicionar y eliminar elementos en tiempo de ejecución, aunque desde luego tiene otras funcionalidades. Bueno, entonces creamos un objeto de tipo ArrayList que se llama lista syncs. Aquí lo tenemos. Adentro de lista syncs, entonces voy a guardar todos los objetos de las clases sync que a mí me interesa utilizar cuando suceda el evento. Luego tenemos los atributos propios de refri, que son kilos de alimento, grados,
tenemos el constructor. En esta parte no me voy a detener mucho porque bueno, esto ya lo conocen. Y ahora necesitamos entonces dos métodos que nos van a ayudar para administrar los sinks. Necesitamos un método para que podamos agregar un sink y un método para que podamos eliminar un sink, ya que nosotros podemos agregar los sinks en tiempo de ejecución y también si ya no nos interesa que alguien realice su handler, bueno, podemos quitar ese sink para que ese handler en particular ya no se invoque cuando suceda el evento. El primer método que tenemos es agregar sink. Agregar sink, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a recibir como parámetro un objeto de una clase que esté implementando a iEventosRefri. Ese objeto nosotros lo recibimos y le estamos llamando psync. Luego checamos rápidamente que psync no sea un objeto nulo, es decir, que realmente sea una instancia. Y una vez que hemos verificado que psync sí tenga una instancia de un objeto, entonces simplemente lo adicionamos a nuestra lista sinks. Aquí lo tenemos, lista sinks.add, y entre paréntesis estamos colocando el elemento, en este caso psinks, que deseamos adicionar a lista sinks. Así funciona. Cada vez que queramos adicionar un sink, vamos a hacer uso de agregar sink. Luego, para la eliminación tenemos al método eliminar sink. Eliminar sink también va a recibir un objeto que está implementando a iEventosRefri. ¿Qué va a ser este objeto? Pues va a ser el objeto que yo quiero sacar de la lista de sinks. Vamos a hacer también un pequeño chequeo de seguridad y lo primero que hacemos es checar que este objeto que nosotros estamos pasando realmente exista adentro de la lista, para no tener un error intentando eliminar un objeto que no existe en la lista. Entonces lo hacemos por medio de contains. Contains nos regresa true o false dependiendo si el objeto existe o no existe adentro de esa lista. Ya una vez que hemos verificado que el objeto existe, entonces simplemente procedemos a invocar el método de remove, el cual nos va a eliminar el objeto en cuestión. ¿Qué objeto es? Pues el objeto pasado y que tenemos nosotros en psync. Listasinks.remove psinks. Entonces estos dos métodos nos sirven para administrar esos sinks. Un poco más adelante tenemos simplemente las propiedades y luego nuestro método de trabajo para el refri. Ahí nos vamos a concentrar un poco más. El método de trabajo le estamos llamando trabajar y va a recibir como parámetro un entero que le estamos llamando pconsumo, que es la cantidad de kilos que se consumieron del refri en un momento dado. Entonces vamos a disminuir los kilos de alimento y vamos a subir la temperatura. Grados es una variable que nos está sirviendo para indicar la temperatura del refri. Aunque en este momento no lo vamos a usar, sino hasta en una lección posterior, bueno, la dejamos colocada de una vez. Coloco el color del texto en gris para saber que ese texto que se está imprimiendo desde el refrigerador y estoy escribiendo un mensaje, tantos kilos, tantos grados, de tal manera que el refri me está informando cuántos kilos tiene y también la temperatura que está teniendo. Ok, ese es el trabajo, digamos, que está realizando el refri. Entonces, una vez que el refri ha realizado su trabajo, procedemos a checar si se ha cumplido con la condición para que se genere el evento y se invoque el handler. Entonces, esta es la condición del evento. Muy importante, deben de colocarla para saber o detectar cuándo es que un evento se ha cumplido. Ok, ¿cuándo nuestro evento de reservas bajas se va a cumplir? Bueno, pues cuando el refri tenga menos de 10 kilos. Entonces lo ponemos en términos de un if. If kilos alimentos es menor que 10, vamos a llevar a cabo la invocación de los handlers de cada sink. ¿Cómo invocamos los handlers de cada sink? En este ejemplo estoy haciendo uso del for each para recorrer fácilmente a la lista de sinks y obtener cada uno de los sinks que tenemos ahí. Luego, a cada uno de los sinks que tenemos en la lista, simplemente estoy invocando reservas bajas, kilos de alimento. Entonces, cada uno de esos sinks tiene la invocación a su método, digamos en el caso de RefriSyncs, tiene la invocación a este método y él va a empezar a llevar a cabo la impresión del mensaje. Esto va a suceder para todos los sinks que nosotros tenemos. Entonces, vean que en este caso
Refri es quien está llevando a cabo la lógica principal y Refri decide cuándo invocar el handler para que el sync empiece a trabajar. Entonces tenemos una comunicación entre el Refri y el sync que no va a pasar a través de main. Ya estamos teniendo o empezando a tener una independencia entre lo que ocurre entre nuestros objetos y el main. El main poco a poco deja de ser tan responsable de todo lo que está ocurriendo. Bueno, nos falta entonces únicamente la parte de main. Y este es el código que nosotros vamos a colocar ahí. Lo primero que hacemos es crear una instancia de refri y le estoy pasando como parámetros 50 kilos de alimento y menos 20 grados de temperatura. Luego estoy creando un objeto de tipo random. Aquí lo tenemos, que le estoy llamando RND. Recuerden que random nos sirve para que nosotros podamos generar un número aleatorio. Ya una vez que tengo creado el refri, entonces creo la instancia del sync. Y aquí tengo cRefriSync, sync1 es igual a new refrisync. Ahora, ya tenemos el refrigerador y ya tenemos el sync. Lo único que nos falta es llevar a cabo esa unión entre los dos para que el refri conozca ese sync y se pueda comunicar con él. Entonces lo hacemos por medio del método agregar sync. Mi refri.agregar sync y paso el objeto sync1. Ya con esto sync1 queda en la lista de los syncs que tiene el refri y cuando sucede el evento su método va a ser invocado, su handler va a ser invocado. Ahora ponemos el refri a trabajar. Usamos un ciclo while mi refri.kilo sea mayor que 0, mi refri.trabajar y que se escoja al azar la cantidad de alimentos que se está tomando en un momento dado. Entonces realmente main no sabe cuándo va a suceder el evento. Main no está a cargo de decir, oh, ya sucedió el evento, entonces invocamos al otro. Vean cómo hemos quitado responsabilidad de main y ahora refri es más independiente y refri está llevando a cabo su propia lógica y lleva a cabo sus propias decisiones y su propia comunicación con el objeto. Main nunca está diciendo el sync 1 punto y que muestre el mensaje correspondiente. Eso ya no corresponde a main, eso corresponde a refri. Y este es un punto importante que espero que todos comprendan muy bien. Bueno, entonces ya tenemos nuestro programa y vamos a proceder a ver su ejecución. Ok, ejecuto el programa y aquí lo tenemos. Vienen las impresiones de refri mientras se va quitando alimento y obviamente va aumentando la temperatura. En el momento en el cual nosotros ya tenemos menos de 10 kilos, se cumple la condición del evento, el evento se dispara y el handler del sync es invocado. Y aquí lo podemos ver porque nos aparece en amarillo y nos dice reservas bajas de alimentos, quedan 9 kilos. Y luego, bueno, obviamente sigue trabajando el refri. Y para cada vuelta del refri en el cual se está cumpliendo con la condición del evento, pues se invoca el handler que contiene el sync. Y podemos verlo acá. Es más, vamos a ejecutar nuevamente. Acá lo tenemos. Vean cómo en esta segunda ejecución también se está llevando a cabo y se cumple esto. Entonces, bueno, ya hemos visto lo básico de la interfaz de callback, cómo funciona y cómo nos está permitiendo que nosotros podamos llevar a cabo la parte de localizar cuando un evento se ha cumplido, llevar a cabo la invocación del handler y que refri como tal tenga su propia lógica y deje de depender tanto del main.